La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que en realidad no conocemos? Que a su servidor, y supongo que a ustedes también, por estar hoy aquí conmigo, escuchándome, acompañándome, podemos decir que ambos nos atraen. Lo desconocido nos llama la atención. Quizás no seamos exploradores de la tierra, pero somos exploradores de lo desconocido, del interior del alma y de las energías. Hay muchas personas que tienen conocimientos viejísimos y llenos de sabiduría. Sin embargo, algunos lo usan para el bien y otros para el mal. Si me lo permiten y me gustan acompañar, comencemos. Mi familia vive en estas tierras desde hace muchísimo tiempo, no sé cuántas generaciones atrás, pero se podría decir que somos una familia autóctona de la región. Nos hemos dedicado a diferentes oficios en lo largo de los años. Han habido carpinteros, constructores, amas de casa. Somos una familia que no es chica, somos bastante prolíferos. La historia que les voy a narrar nos la contaba nuestra abuelita. Nos la contaba siempre que nos reuníamos los primos en su casa. Mi abuela ya no vive, pero estoy seguro que no tendría problema con que yo les cuente esto el día de hoy. Ella trabajó en un rancho muy grande, un rancho que tenía mucho ganado, muchas tierras. Mi abuela trabajaba en la casa grande y mi abuelo trabajaba en los establos y en el campo de aquel rancho. Los dueños eran una familia con mucho dinero. No crean que eran malas personas o gente que cayera mal o delicada. Eran personas de trabajo, al igual que mis abuelos, solamente que ellos eran muy buenos en los negocios. Tenían la habilidad de producir, pero también tenían la habilidad de vender. A muchas personas no se nos da este tema de la venta, por lo que estamos destinados a la producción. Ese era el caso de la familia de mi abuelo y de mi abuela, quienes además de trabajar en el rancho también vivían en él. Les prestaban una casita que estaba cerca de los establos y de todo el trabajo. Así era más fácil y se podía tener mejor control sobre todas las labores. Allí vivía mi abuela, mi abuelo y los tíos que en aquel tiempo ya habían nacido. Algunos eran chicos y algunos ya tenían edad para acompañar a mi abuelo en las labores del rancho. Muchos de mis tíos aprendieron allí en ese rancho sobre cómo era la vida. Este rancho lo dieron como regalo a una joven pareja. La niña venía de Guadalajara y el joven esposo venía de Ciudad de México. Ambos se casaron y la familia del esposo les regaló ese rancho. Ellos se vinieron a vivir inmediatamente para poder empezar a trabajar su tierra y empezar a generar su propio patrimonio. Llegaron al rancho y este ya funcionaba. Era de su padre antes, así que el joven simplemente llegó a tomar las riendas de un rancho que ya estaba operando y produciendo. Aquí vivía ya la familia de mis abuelos, así que cuando llegaron los nuevos y jóvenes patrones, mis abuelos se presentaron y se pusieron a su disposición. El patrón no era un tonto ni un ignorante del trabajo. Llegó a aprender cómo funcionaba el rancho, pero él ya sabía muchas cosas. Les digo que ellos eran personas de trabajo, no temían ensuciarse las manos, pero igual cada rancho tiene sus particularidades, funcionan diferente, entonces debes aprender cómo funcionan las cosas en cada lugar. El patrón llegó a aprender todo y al mismo tiempo a entrarle al trabajo, por lo que en poco tiempo tomó control de sus tierras e hizo buenas amistades con los trabajadores. La señora, por su lado, igual, llegó a dirigir todas las situaciones de la casa y en poco tiempo se hizo muy amiga de todas las mujeres que trabajaban allí. No pasó mucho tiempo para que esta joven pareja encargara un bebé que fue muy esperado por todos los trabajadores y la familia, y un bebé que sería bien recibido por todos en el rancho. Todos los trabajadores al paso de la señora le saludaban y se quitaban su sombrero en señal de respeto. La felicitaban cuando veía su vientre en el que estaba gestando esa nueva vida. Las mujeres colmaron al bebé que aún no nacía con regalos, como camisetas, cobijitas tejidas a mano por ellas mismas, juguetes que estaban esperando a este niño con mucha alegría.
La patrona iba mes con mes a la ciudad, a sus citas de control con su médico, y a veces traían con ellos una cuna, un juguetito. Cuando iban a la ciudad siempre traían algún detallito también para los trabajadores. Pero cuando se fueron al hospital para que naciera el bebé, regresaron con algo más que el bebé y detallitos para los trabajadores. Volvieron con una señora. Era una tía de los patrones. Esa tía era soltera y acostumbraba a ir a donde iban naciendo los niños de la familia. Ayudaba a las madres a cuidar a los bebés recién nacidos. Les ayudaba también a las madres a cambiarse, a hacer comida, a hacer quehacer, además de enseñarles cositas sobre maternidad. Con esto la patrona no tendría ese problema, porque las mujeres que vivían en el rancho le podrían decir qué hacer y cómo hacerlo, además de que el trabajo de las señoras consiste de hecho en ayudar a la patrona en todo lo que necesite, pero de igual modo, por costumbre familiar, trajeron a esta señora que era tía del joven. Desde el primer día que puso un pie en la casa, mi abuela lo notó. Aquella señora tenía una vibra muy extraña, una vibra un tanto pesada. Según mi abuela, no se refería a ella como si fuera una bruja o que trajera algo malo en su alma, simplemente se sentía mucha energía incómoda alrededor de ella. Mi abuela sabía cosas, las abuelas siempre saben cosas. Nosotros decimos que ellas intuyen, pero no es intuición, es sabiduría. La experiencia es mayor en ellas, es algo innegable. Ellas saben más que nosotros. Y en cuanto mi abuela la vio, dice que se dio cuenta de este detalle. De hecho, el niño comenzó con molestias rápidamente. No es tan inusual, según mi abuela, que un bebé nacido tenga este comportamiento, por lo menos no tan exagerado. El niño empezó a pasar malas noches, comenzaba a llorar justo cuando oscurecía y no paraba hasta la madrugada. No quería comer y empezó a bajar de peso rápidamente. Y los bebés deben ser cuidados y atendidos con mucho cuidado. En muy poco tiempo se te pueden ir en picada en cuestiones de salud. Pues eso era parte de la ayuda que brindaba esta señora, pero mi abuela estaba segura que esa misma señora, esa tía, era quien provocaba los problemas en el bebé. Quizás sin saberlo, pero mi abuela creía eso. En México tenemos esta frase que dice: le hicieron ojo al bebé, o tiene mal de ojo. Este mal de ojo está presente en muchísimas partes del mundo. La creencia tiene variaciones dependiendo de cada región, pero está presente en varios lugares. En México creemos que hay gente que al quedársele viendo a los niños, o que simplemente por cargarlos o por no cargarlos, depende, hay muchas ideas acerca de este tema, puede ser que les echen ojo de manera no intencionada, es decir, que no sea la intención de quien afecta al niño. Pero también está este otro sujeto, esta otra persona, quien es consciente de lo que puede hacer, quien es consciente de sus poderes, por llamarlos de un modo, y quien intencionadamente puede dañar al niño, que es consciente esta persona de lo que puede hacer y de todas formas lo hace. Esos son un tema aparte. Mi abuela sospechaba de la tía del patrón, así que ella habló con su patrona y le advirtió que al niño posiblemente le estaban haciendo ojo, que el niño se estaba viendo afectado por esta señora. Le pidió casi de rodillas a la patrona que le diera las gracias y devolviera a esa señora a su ciudad. Le aseguró que su bebé no estaría mal en manos de las señoras del rancho. Ellas habían cuidado muchísimos bebés antes. Le dijo: por favor, no tengas miedo, nosotros nos hacemos cargo, te vamos a ayudar en todo lo que te ayuda tu tía y probablemente en más. Esto se volvió un chisme porque había quien opinaba que mi abuela estaba loca y que la patrona podía tener en casa a quien ella quisiera. Otros decían que mi abuela temía perder su lugar privilegiado en la casa, porque mi abuela era de las meras, era de las que mandaban en el rancho, de las que daba órdenes. El patrón se molestó mucho con la patrona cuando ésta decidió despedir a su tía. El patrón le explicó que en su casa, en su familia, todos los niños eran muy enfermizos desde siempre, desde chiquitos, que él mismo había pasado por eso, que todos habían necesitado que esa tía los cuidara, que ella sabía lo que hacía. Le dijo que los bebés de esa familia siempre habían sido atendidos por aquella señora, lo cual no hizo más que acrecentar la desconfianza de la patrona.
quien a final de cuentas terminó despidiendo a la tía. La patrona tarde o temprano siempre se salía con la suya y terminaba derrotando la voluntad del patrón. Así que las señoras quedaron en custodia de aquel niño. Algunas lo cuidaban en la mañana, otras en la tarde, pero mi abuela estaba con él todo el día. Mi abuelita sostenía que aquella tía de la patrona estaba acompañada, o parecía estar acompañada durante mucho tiempo de algo, de alguna energía rara, una especie de energía que siempre estaba con la señora, con la tía del patrón, y por eso donde ella iba los niños se enfermaban. Por algún motivo la familia del patrón pensó que cuando ella llegaba y con el tiempo los niños mejoraban, pero no sabía en realidad qué era lo que pasaba. Sospechaba de algo, pero no tenía certeza. Si la tía era consciente o no de que esto sucedía, eso no lo sabía mi abuela, y nunca me lo contó. Solo nos contó que el niño siguió malo aun cuando aquella tía se fue de la casa de sus patrones. Mi abuela contaba que cuando esa tía llegó a la casa grande, aisló al bebé en una habitación donde solo entraba ella y la patrona. Y cuando las señoras ahora encargadas del bebé entraron a esta habitación aislada, lo primero que se encontraron fue un espejo grandísimo frente a la cuna del bebé. Mi abuela casi se muere. Ella siempre defendió que los espejos eran cosas que debían tratarse con mucho cuidado. No eran un objeto simple de decoración, eran objetos que había que saber dónde poner, y frente a la cuna de un recién nacido no era un lugar adecuado, porque según mi tía, quien se refleja en los espejos es visto desde el otro lado, y pueden pasarte muchas cosas al verte en un espejo sin cuidado, entre tantas las que puede ser llamar a algún ser. Si algún ser del otro lado ve que no estás preparado y él te ve a ti, puede salir del espejo para instalarse junto a quien se ve reflejado, y con el tiempo, tarde o temprano, este ser cambiará de lugar con la persona, intercambiando uno por uno para mantener el equilibrio. Cuando ella nos contaba la historia, ella decía que este era el método más común por el que nuestro mundo está infestado por estas entidades, y ese espejo fue lo primero de muchas otras cosas que sacó del cuarto del bebé. Lo sacó al patio y lo estrelló en el suelo. Cuando mi abuela convenció a la patrona de quedarse a cuidar al bebé de tiempo completo, según mi abuela, la patrona aceptó no porque temiera y creyera todo lo que mi abuela le decía, sino porque mi abuela llegaba a ser muy insistente. Pero es que mi abuela sabía cosas porque ella había presenciado y escuchado eventos que no se pueden catalogar como normales. Ella sabía que hay seres en específico que se llevan a los bebés, que les gusta tomarlos y apartarlos de sus padres para dejarlos vulnerables. Según mi abuela, no podía verlos, pero podía sentirlos. Y este bebé tenía algo alrededor de él, algo que lo rondaba. Hay niños que sí, es cierto, nacen con mala estrella, pero a este se la habían puesto, así decía mi abuela. Pero esto era peor aún que nacer con una mala estrella, porque no solo existe la posibilidad de hacerle daño al bebé, sino que además alguien cercano a él le dio autorización a algún ser. Alguien le dijo: tómalo, es tuyo. ¿Por qué lo harían? No lo sé. O quizás la pregunta correcta es: ¿para qué lo harían? Pero nunca lo sabremos, solo podemos suponer sobre este hecho. Lo que sí podemos saber claramente es lo que mi abuela nos contaba. Nos decía, por ejemplo, que cuando ella estaba en el cuarto del bebé, en la noche, porque ella dormía junto a aquella criatura para cuidarla, durante las noches también, el bebé se despertaba solo en la noche. Dice ella que en una ocasión abrió sus ojos a mitad de la noche y el bebé, de meses, que aún ni siquiera se enderezaba solo, no podía mantenerse por sí solo derecho, ese bebé estaba sentado, como usted o yo nos podríamos sentar en la cama, y estaba viendo fijamente la puerta. Ese bebé, que cuando alguien le soltaba su cuello, se doblaba por la gravedad, no era capaz ni siquiera de sostener su cabeza, ese mismo bebé estaba sentado en la cuna observando fijamente la entrada del cuarto. Mi abuela se intentó levantar de la cama, pero no pudo, estaba inmóvil, e intentó gritarle al niño, pero tampoco podía hablar, solo podía presenciar esta escena, estática, tensa,
Después de unos minutos el bebé se volvió a acomodar en su cuna, como siempre lo dejaban para dormir. Justo cuando el bebé colocó su cabeza en el colchón, mi abuela se pudo mover. Se dirigió a la cuna rápidamente y observó que el bebé estaba despierto, y de hecho estaba viéndola, acostado. Mi abuela sostenía fuertemente que cuando ella se empezó a hacer cargo del bebé, este ya estaba influenciado por esta extraña presencia, este ser que nunca nos dijo si era un demonio o un diablo o a qué se refería, solo se refería a él como esa cosa. Ella le ponía al niño pulseras rojas, les comentó de nuevo que retiró el espejo del cuarto del bebé, también puso tijeras debajo del colchón de la cama, hacía una serie de cosas a manera de prevención, de protección para seguir cuidándolo. Pero también les había comentado a ustedes que la señora, la patrona, no era muy afín a estas creencias. Entonces se convirtió como en una lucha constante entre mi abuela y su patrona. Una ponía algo y la otra lo quitaba. Al principio, mi abuela empezó a esconder los amuletos, pero cuando la patrona se dio cuenta de que también los escondía, empezó a buscarlos de hecho para poder retirarlos. Esto suponía un problema para mi abuela, porque no le permitían cuidar al bebé de la forma que ella sabía. Y la patrona ya no quiso decirle nada a su esposo. Ya se había peleado por correr a la tía de este, así que no quería que le echara en cara la cuestión de que ahora tampoco mi abuela lo hacía como ella quería, así que decidió quedarse con la abuela e intentar controlarla y manipularla. Pero mi abuela siempre fue necia y de creencias muy arraigadas. Entonces se ponían a discutir si eran necesarios o no ciertos cuidados, pero mi abuela siempre cedía ante la patrona a pesar de su necedad, aunque por detrás estuviera buscando nuevos modos de seguir protegiendo al bebé. Por las noches, dice mi abuela que escuchaba que la patrona caminaba por fuera de la habitación del bebé y se quedaba allí de pie nomás, que escuchaba la puerta abrirse poquito, despacito, como si alguien la empujara con mucho cuidado. Permanecía abierta unos segundos y luego la cerraba, pero ella ni se levantaba porque sabía que era la madre del bebé la que estaba cuidando a su modo también, pues como ella entendía. Y también mi abuela entendía que la señora estaba en todo su derecho, por supuesto, de asomarse al cuarto de su hijo. Para mi abuela quizás era su trabajo, por más que le tomara cariño no sería nunca su hijo, pero para la patrona ese bebé era su vida. Una noche mi abuela se despertó, así en mitad de la noche. No se levantó, simplemente se despertó. De esas ocasiones en que te quedas con tus ojos cerrados, acostado, pero estás despierto en mitad de la noche y tu intención es seguir durmiendo. Entonces ella no se levantó. Era mitad de la noche. Había mucho silencio en la casa, en la habitación en donde ella dormía con el bebé. ¿Y saben qué? Escuchó algo muy inusual. Escuchó dentro de la habitación a alguien hablando, pero muy bajito, a manera de susurro, de cuchicheo. Es mi imaginación, algún remanente de algún sueño que estaba teniendo, pensó mi abuela en primera instancia. Así que se pellizcó el brazo, así sin abrir sus ojos se pellizcó. Se terminó de despertar, pero aquella voz, aquel susurro continuaba, bajito. No se podía entender lo que decía, pero era claro que allí estaba en la habitación con ella. Es la señora con su bebé, pensó mi abuela, pero no era común que la señora entrara por las noches a ver al bebé. Podría ser la primera vez, claro, pero no era normal y no era común. Además, a pesar de que no se entendía lo que se decía, no parecía la voz de la señora, parecía una voz grave, una voz profunda. Mi abuela, con sus ojos cerrados y escuchando esa voz, se preocupó. Empezó a rezar en su mente: Padre nuestro que estás en los cielos, Ave María, llena eres de gracia. Ella notó que aquella voz se iba haciendo menos, aún sin abrir sus ojos. Ahora era ella quien susurraba, ahora ella era quien rompió el silencio con aquellos bajos rezos, y aquel susurro se detuvo. Mi abuela casi dio un suspiro de alivio, así sin abrir sus ojos todavía, cuando de repente sintió que alguien se paró junto a su cama. Dice que claramente escuchó como unos pasos se acercaron a ella, se acercaron ahí a su cama donde ella estaba acostada, y escuchó una respiración cerquita de ella, junto a un costado.
Después de la respiración se escuchó un susurro, otro cuchicheo, muy parecido al anterior, un poco más fuerte, pero no dijo nada claro, y después le lanzaron una especie de bufido, como de una bestia enojada. Mi abuela abrió los ojos para enfrentar aquello, envalentonada quizás por los rezos que estaba pregonando, pero para su sorpresa solo se encontró frente a frente con la habitación vacía, con la oscuridad de la noche y una triste luz de una veladora que intentaba dar iluminación a aquella habitación. Esto le sucedió, según mi abuela, 2 o 3 veces más. El mismo escenario: de noche la despertaban los sonidos, ella rezaba, aquello se acercaba como reclamando que lo estaban molestando, mi abuela abría los ojos y aquello se iba. Le sucedió muchas veces durante muchas noches. Y mi abuela le contó a la señora. Lo hizo con la esperanza de ser respaldada ante esta nueva evidencia, para que la señora pudiera abrir los ojos y creer, pero sucedió lo contrario. De nuevo la mamá del bebé no era del mismo pensamiento. Mi abuela solo conseguía miradas despectivas, comportamientos y gesticulaciones de desaprobación. Mi abuela continuó con los amuletos de protección, en la bebé y en el cuarto, pero la señora los continuaba retirando. Una noche que se repite este fenómeno de los susurros, mi abuela decidió que antes de rezar iba a abrir sus ojos. Ya lo tenía planeado. En cuanto escuchó aquello, abrió los ojos. Mi abuela dice que lo que vio jamás se lo hubiera esperado. Junto a la cuna del bebé pudo ver a un ser de pie, ahí parado, con su cabeza mirando directamente a aquella inocente criatura, y dice que las manos de aquel ser estaban tocando al bebé, estaban adentro de la cuna, mientras le decía cosas, mientras le susurraba y le cuchicheaba cosas. Mi abuela describe algo que, a pesar de la oscuridad, no le queda duda. Era un ser con cabeza de toro, un ser negro, oscuro de piel, humanoide, con brazos, torso y piernas como las de un hombre, pero tenía cabeza de toro con cuernos largos y puntiagudos, pero tenía manos. Pudo ver que el ser tocaba al bebé con aquellas manos. Sus ojos eran de un color anaranjado, muy brilloso, como si dentro de aquella cabeza estuviera ardiendo un fuego. Mi abuela no supo qué hacer de primera instancia, así que tardó unos segundos en reaccionar y caer en cuenta que tenía la clave, que ya lo sabía de antemano. Así que se puso a rezar, pero esta vez no pudo cerrar sus ojos. Su mente no quería desatender aquella amenaza que estaba frente a ella. Le fue imposible desatender aquella amenazadora imagen. Así que comenzó a rezar con todas sus fuerzas, con más fe que nunca, y vio que aquella especie de minotauro, diablo, demonio levantó la cabeza hacia ella y caminó lentamente, y ahora escuchaba los pasos de nuevo, pero pudo corroborar que los pasos que siempre escuchaba eran los pasos de ese ser. Ahora lo sabía, y ahora que lo veía acercarse, pudo notar también que se escuchaban como si aquellos pasos, aquellos pies, tuvieran herraduras. Era como los pasos de un animal muy pesado, pero que no lo había distinguido porque solo se escuchaban 2 patas. No 4 como normalmente sucedería con un animal de 4 patas, pero este ser no era normal, tenía 2, por eso se escuchaban así. Mientras se acercaba a ella, pudo notar su vientre musculoso como el de un hombre bien ejercitado, sus piernas como 2 piernas de un toro, su cabeza se quedó en lo alto viéndola directamente desde arriba y le lanzó un bufido con muchísima furia. Mi abuela cuenta que salió humo de su nariz cuando aquel sonido salió de ese ser. Después, como si la noche se lo tragara, poco a poco se desvaneció en el aire, mientras, sin quitarle los ojos de encima a mi abuela. Mi abuela se levanta inmediatamente, toma al bebé en brazos, lo trae hasta su propia cama y decide que dormirá junto a él, no importando nada. Ya no lo dejaría solo en la cuna. Así pasan algunas horas y mi abuela cae en sueños. Pero esa escena nocturna modificó su rutina de sueño, así que mi abuela tuvo que dormir unas horas extras en la mañana, lo que ocasionó que la señora encontrara a su hijo en brazos de mi abuela, en su cama. La señora explota, se lo arrebata de los brazos y, maldiciendo y acusando a mi abuela de tomarse libertades sin consultarla, de confianzuda y de estar haciendo quizás daño al bebé,
Mi abuela se despertó medio dormida, escuchando aquellos gritos, aún desvelada por la escena que acababa de ocurrir apenas unas horas antes, pero la señora no se da cuenta de nada, solo agrede a mi abuela, le dice tal por cual, mientras se lleva al niño de la habitación. Pero todo empeora cuando la señora pegó un grito al aire, como si le hubieran hecho un gran daño. Entonces llegó mucha gente, algunos ya venían por los gritos anteriores de la patrona, pero este grito fue diferente. Fue un grito de dolor y de terror, y que hizo que más gente lo escuchara, y por supuesto los que ya venían aceleraron el paso, y los que no habían escuchado ya venían ahora sí. «¡Miren lo que le hizo a mi bebé!», gritó la patrona cuando todos estuvieron alrededor de ellos. Levantó al bebé en el aire y mostró su espaldita. Tenía unas marcas como si el bebé hubiera sido golpeado con un palo o con un puño cerrado. Tenía unos moretones horribles y se veían muy frescos. Mi abuela cayó al piso y se tapó la boca. No podía creer lo que estaba viendo, porque ella tenía la certeza de lo que había pasado la noche anterior. Los demás no, los demás acababan de llegar, ni siquiera la señora sabía, solo mi abuela. Mi abuela sí lo sabía, ella había visto aquella cosa junto al bebé. Mi abuela, cuando logró tomar conciencia de lo que está pasando, corre tras la señora y le explica lo que pasó anoche, le explica que ella solo tomó al bebé para protegerlo. Le enseña, mediante sus palabras, qué es lo que vio, le habla del toro, le habla del bufido, pero es en vano. La señora ese mismo día decide que mi abuela no debe estar más en el cuarto del bebé, ni en la casa de los patrones. La corre hacia la casa donde solía vivir antes con mi abuelo y la señora toma el control completo sobre el cuidado del bebé. Mandan a mi abuela a vivir junto a su familia y le prohíben la entrada a la casa grande. Mi abuela pasó noches y noches pensando en el bebé de los patrones, pensando en cómo estaría aquella criatura. Cada noche pensaba si el día siguiente sería el día en que se enteraría que algo le había pasado al bebé. En su casa mi abuela nunca escuchó los susurros ni los cuchicheos, pero dice que a veces se despertaba y recordaba aquella horrible figura. Un día se despertó, decidida, no sabe qué ocurrió, no sabe por qué, pero ese día a ella algo le dijo que tenía que seguir intentando proteger al bebé. Algo dentro de ella le dijo que no debía simplemente apartarse, así que decide ir a buscar a una persona que es muy conocida por aquel rancho. Aunque nadie acepta que la conoce, o muy pocas personas, porque se sabe que es una famosa chamana. Es una señora que cura de espantos, es una señora que te limpia de malas energías, es una señora con un don de ayudar a las personas en los temas que nadie más puede ayudar. Cuando los doctores no son suficientes y la ciencia no tiene palabras para explicar, ni métodos para resolver, entra esta señora. Allí es donde ella se desenvuelve, en ese mundo oscuro y desconocido. Mi abuela la fue a buscar y le contó todo lo que estaba pasando. Aquella señora asentía con la cabeza y dijo que quizás estaban en tiempo de ayudar a aquella criatura pequeña, que quizás era factible, pero la señora debía estar de acuerdo, la madre debía saberlo. No se podía hacer nada a distancia ni a escondidas. El amor de esa madre es muy fuerte, y se necesitaría de ese amor para poder ayudar a la criatura. Mi abuela salió muy desconsolada de la casa de la chamana, porque ¿cómo podría ser que la patrona le diera entrada? Ahora que estaban las cosas tan mal con ella, quizás antes habría posibilidades, pocas, pero habría, ahora eran nulas. Era menos que imposible que algo así sucediera. Caminó un largo trecho con un paso muy despacio de regreso a su casa, pensando en cómo decirle, cómo abordarla, cómo tocar el tema. Si era necesario que suplicara, claro que lo haría. Que se arrodillaría, también podía hacerlo. Rogar no era un problema. El que la patrona aceptara, sí. Ella, mi abuela, solo quería el bienestar para aquel pequeño, y seguro que su madre pensaría igual. La cosa era cómo unificar sus intenciones. Cuando iba llegando a su casa, en la distancia pudo ver a mucha gente afuera de la casa de la abuela.
Desde la distancia notó que algo estaba sucediendo en su propia casa. El alma se le vino al suelo. Las posibilidades eran inmensas, desde un accidente laboral para su familia hasta la policía que hubiera llamado a la patrona y hubieran venido por mi abuela. Pero conforme se acercó, y cuando la vieron en la distancia también a ella, una mujer caminó rápidamente. Se le dejó venir encima. Era una de las muchachas que trabajaba con ella en la casa de los patrones. «La señora quiere verte. Algo sucedió anoche», le dijo en voz baja, y mientras se iba acercando, notó que las personas fuera de su casa eran sus compañeras de trabajo. De nuevo se asustó mucho porque pensó que era su fin en aquel rancho, que la echarían permanentemente, pero algo alcanzó a sacarle de información a las muchachas de camino a la casa. Le contaron que a la señora le había pasado algo en la noche, que estaba muy nerviosa y había pedido que la fueran a buscar inmediatamente. La estaban esperando desde muy temprano, pero mi abuela había salido de casa aún antes. Para este tiempo era aproximadamente pasado el mediodía cuando mi abuela entró a la casa grande de nuevo, por la puerta principal, y antes de entrar pudo ver a la señora de pie en una ventana con su bebé en brazos. La señora la recibe como queriendo fingir que nada había pasado, pero en su voz se nota la vergüenza y el miedo mezclados. Sus movimientos son torpes. Algo le había pasado a esta señora, era clarísimo, y poco a poco empezó a narrarle lo siguiente a mi abuela. Le dice a mi abuela de entrada, así para empezar, que le cree todo ahora, que lamenta mucho su comportamiento y se disculpó, pero que ahora sabe y está consciente que mi abuela decía la verdad y que lamenta no haberle creído antes. Dice la señora que la noche que acababa de pasar, ella se levantó, como lo hacía varias veces, y fue a darle una vuelta a su bebé. Antes de abrir la puerta, pudo escuchar los susurros, los cuchicheos, claramente al otro lado de la puerta. Dice la patrona que se enojó muchísimo porque ella había pensado que mi abuela estaba dentro de la casa y que había entrado al cuarto sin pedir permiso, que se había escurrido entre las sombras como una ladrona para volver a estar con el bebé y quizás para seguirle haciendo daño. Su instinto maternal le dijo que su bebé estaba en peligro, pero cuando abrió la puerta de golpe, tampoco estaba preparada. Nadie podría estar preparado para algo así. Describió a la perfección la misma imagen que mi abuela le había contado: el cuerpo musculoso de aquel ser, las patas de toro, los brazos, las manos, la cabeza de toro, el humo saliendo de la nariz. Aquel ser con sus manos metidas en la cuna y tocando a su hijo mientras le susurraba y cuchicheaba cosas. En esos momentos agradeció de nuevo a mi abuela, porque gracias a todo lo que le había contado, supo cómo reaccionar. Sus rezos espantaron de nuevo a la criatura, al ser, al demonio ese. La señora rompió en llanto y pidió ayuda a mi abuela. Le pidió consejo y entonces mi abuela supo por qué la noche anterior ella había sentido esa necesidad de proteger al bebé y sabía que algún ser superior, algún poder superior la había guiado durante toda la mañana. Hablaron entre ellas y acordaron ir a ver a la chamana en ese mismo instante, nada de mañana, nada de después de comer, en ese mismo momento. Subieron a un carro y se dirigieron directo y sin escalas a ver a aquella chamana. Ella les pidió que las llevaran y en el camino se actualizaron de todo entre las tres. Hablaron de la tía del patrón, del espejo, de las señales, de los amuletos de protección, de los eventos paranormales. Pusieron al tanto a la chamana de todo. Se abrieron completamente. Ahora las tres tenían sus intenciones unificadas. Nomás al llegar la chamana pudo notar que en el ambiente de aquel cuarto había una energía muy negativa. De hecho, en las palabras de la misma chamana, conocía a ese ser de antes. Según la chamana, esa entidad estaba documentada en diferentes folclores. Creo que mi abuela usaba la palabra Molosh, Abisu, y no recuerdo qué otros nombres le daba, pero mi abuela cuenta que ese demonio se alimentaba de los bebés hasta matarlos o inclusive robárselos. Había que detener esta situación cuanto antes. Era necesario hacer unos rituales de protección y limpiar muy bien aquel cuarto. La chamana pidió que le llevaran a su casa por algunos ingredientes y cosas que necesitaba, y así lo hicieron.
De aquí en adelante nadie se detiene a comer, nadie se detiene a pensar, todo sucede de inmediato y sin pausas. La chamana les pide que mientras ella regresa, tapen todos los espejos de la casa, que cierren muy bien todas las ventanas y que limpien a conciencia toda la casa, el tiempo que ellos tardan en regresar, pero especialmente le pusieran atención al cuarto del bebé, que se queden adentro del cuarto las personas con más fe y que recen muchísimo, con mucha intención para sacar lo que sea que es una amenaza para el bebé. No importaba el rezo, no importaba a quién le rezaran, solo que lo hicieran con la intención de ayudar al bebé. Se llevaron al bebé a la casa de mi abuela. La patrona se quedaría con él allí hasta que llegara de nuevo la chamana. Y cuando regresan, la chamana empezó a hacer sus trabajos inmediatamente, a quemar hierbas por aquí y a decir palabras extrañas por toda la casa, a proteger las demás habitaciones para que aquel ser no tuviera dónde irse cuando fuera desterrado del cuarto del bebé. Cuando va a entrar al cuarto del bebé, después de algunas horas de estar rezando y haciendo rituales por toda la casa, se le ve en su cara el cansancio y pide que le traigan un espejo que ella misma tenía preparado. Lo trajeron cubierto con una sábana. Lo toma e invita a mi abuela, a mi madre, a entrar a la habitación con ella. Les pide que traigan al bebé también. Así entran la patrona, la chamana, mi abuela y el bebé al cuarto. Dice mi abuela que a partir de aquí todo parece increíble. La chamana pone la cuna al centro de la habitación y al bebé dentro de ella. Destapa y coloca el espejo en un rincón y empieza a hacer unos cánticos que, según mi abuela, inmediatamente se podían sentir. Se sintió como se le puso la piel de gallina, se sintió la energía en el aire. El bebé empezó a llorar muchísimo. La señora seguía rezando mientras la chamana continuaba cantando. Mi abuela también rezaba junto a la señora, cuando de pronto escuchan junto a ellas el sonido de los cascos. 2 o 3 pisotones nada más, pero ahora muy fuertes. Se giran en dirección al sonido y mi abuela y la patrona dejan de rezar. La impresión fue demasiada, pero la chamana no se detuvo. Ella continuó con su canto, como retando a aquella entidad, quien bufa 3 veces seguidas y se agacha un poco, acercando la cabeza hacia estas 3 señoras, como retándolas también, con la mirada, con su cercanía, con su presencia. La chamana, en medio del canto, lanza un grito, una palabra que según mi abuela no pudo distinguir, pero se oía como esa lengua que ella no conocía y con la que la chamana cantaba. Lanza una palabra al aire, muy fuerte, muy imponente, y en ese mismo momento el demonio lanza un bramido fuertísimo. Mi abuela y la patrona se cubren los oídos, les duele el corazón, les duele el alma. Algo que no debía tocar su alma la ha tocado. Mi abuela en esos momentos se siente totalmente desconcertada y vulnerable, con ganas de llorar, debilitada, pero todo esto pasa en segundos. El grito de la chamana, el bufido del demonio, el dolor en el alma, en el ánimo, y de pronto las ventanas de toda la casa se abren. De golpe entra un aire fortísimo que derriba todo dentro de la casa, todo termina en el suelo y apaga todas las velas. La casa está a oscuras. Se escuchan gritos desde fuera de la habitación, se escuchan los pasos corriendo afuera de la habitación, la gente caminando por aquí y por allá. Dentro de la habitación la chamana no sé de dónde enciende un cerillo y prende una vela, iluminando la habitación de nuevo. El niño no está. La señora corre a revolver el interior de la cuna como si hubiera alguna posibilidad de que estuviera el niño derretido o simplemente se hubiera encogido, pero no, el bebé no está en su cuna, no está en la habitación, el demonio tampoco se ve más y el niño no está. La señora empieza a alterarse y la chamana le da una orden directa, con una voz potente y profunda. Cálmate, tu hijo está bien. El demonio ha regresado por donde vino y por el mismo camino que siempre estaba. Después de decir estas palabras, la chamana tomó el bastón con el que se ayudaba a caminar y reventó de un golpe el espejo. Le pidió a la señora que la siguiera y mi abuela también salieron de la casa. Al bebé lo encontraron a varios metros fuera de la casa, en el suelo, lleno de tierra y polvo, lleno de mugre, sucio, como si alguien lo hubiera arrastrado, y en los tobillos de aquel niño chiquito se notaban los moretones, como si lo hubieran agarrado fuertemente por los tobillos.
La chamana pidió a mi abuela que lavara al bebé, que lo lavara muy bien y lo ungiera con un aceite que ella misma le dio a mi abuela. Juntas se fueron de nuevo a la casa y platicaron. La chamana les contó que ese demonio come bebés, se alimenta de ellos, que la tía del patrón tenía un pacto con ese ser, que el demonio no los mataba ni se los llevaba, pero por mucho tiempo ella misma consagraba al bebé al demonio. Le daba autorización para poder venir y alimentarse de ellos, que muy probablemente hasta el patrón había sufrido de esto, y que al nosotros correr a la tía, el demonio había quedado libre. Nos dijo que el demonio intentó llevarse al bebé, pero ella pudo detenerlo. Por eso el bebé se había desaparecido en cuestión de segundos. Aquel bebé creció y se volvió un hombre que desde chico fue enseñado a rezar, a llevar un rosario en el pecho. Se le enseñó que todo puede pasar. Mi abuela lo adoró toda su vida. Llegó a ser, a pesar de pensar que no se pudiera, como otro hijo para ella. Cuando mi abuela se hace vieja, mi familia sale de aquel rancho, y esta historia nos la contaba mi abuela siempre que podía, para advertirnos y enseñarnos que no debemos bajar la guardia jamás ante las fuerzas oscuras. Las fuerzas del mal siempre están a nuestro alrededor, pero no debemos olvidar que la energía positiva también existe, y también existe dentro de nosotros, y así es como debemos combatir el mal, con bien, no ojo por ojo, y no diente por diente. El mal se combate con bien. Esa era la frase con la que mi abuela terminaba su historia. Se las cuento hoy yo porque ella no puede. Un saludo para todos ustedes y un beso al cielo para mi abuela. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, hasta el final nuevamente. Me complace mucho poderlo saludar en este punto, a lo último. Supongo que ya habrán notado que volvimos a nuestro antiguo formato de viernes. Espero que nos entiendan, es parte del trabajo y del proyecto que estamos realizando. Ojalá podamos seguir contando con su presencia, la cual es vital para la vida de este canal. Queremos mencionar hoy de manera muy especial a Kitsia Guzmán y a su abuela Mirta. Kitsia es quien nos envió este interesantísimo relato y nos pidió no dar más datos sobre ella. Lo respetaremos. Y como lo hacemos en cada episodio, queremos saludar a Jenny Esteves, Carol Soto, a nuestro colega Camino Misterioso, Luis E. Marcos, José Alonso Perusquía, María Elena Castro, Fernando López Lucio, Rocío Sobas, y también a otra colega que de manera muy personal admiro mucho. Su canal se llama Violetas en el Cementerio. Si lo quieren escuchar, búsquenlo, se los recomiendo. También queremos saludar a Daniel Arce, a Blanca Amador y a mi hermano Miyagi. Y a todos ustedes, quienes no sé sus nombres y que en estos momentos no me brincó a la mente. A todos ustedes que nos escuchan en cada historia y que comparten nuestros videos y que nos apoyan desde el silencio. Les agradezco con el alma y los invito en una semana más a sentarse de nuevo junto a todos nosotros a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo.